Actuadores magnetoestrictivos. Vamos a ver un poco acerca de este tipo de actuadores. Comencemos con el efecto físico. Cuando un cristal ferromagnético se magnetiza, su forma cambia conforme al campo al que es sometido. A este fenómeno se le conoce como efecto magnetoestrictivo. Un aspecto fundamental de este fenómeno es el efecto Joule, que fue descubierto en 1842. Este efecto dice que los dominios magnéticos giran en dirección del campo al que son sometidos. Aquí podemos ver una pequeña animación en la cual se muestran que los cristales ferromagnéticos están girando conforme al campo. Con esto dicho, el cuerpo que posea los cristales cambiará de forma, pero conservando su volumen. Además de que este fenómeno también lo podemos escuchar en los transformadores. Es el típico zumbido que escuchamos cuando nos acercamos a fuentes de alta tensión. Ahora pasemos a revisar un poco de los materiales con los que están conformados este tipo de actuadores. Algunas aleaciones con componentes de acero, níquel o cobalto. El efecto magnetoestrictivo que presentan estas aleaciones puede generar esfuerzos en un rango de 10 a 30 micrómetros sobre metro, aunque en algunas aleaciones procedentes del núcleo de la Tierra pueden alcanzar un efecto de hasta 2000 micrómetros sobre metro. Este tipo de materiales es altamente usado en sonares submarinos, los cuales fueron desarrollados por los Estados Unidos. Tiempo después se desarrolló un nuevo material que posee una mayor cantidad de energía por densidad, llamado terfenol-D. Aquí podemos ver la fórmula del terfenol, la cual es un poco complicada. Hablemos un poquito acerca del terfenol. El terfenol D no es de fácil producción debido a sus altas impurezas que se encuentran en los materiales con los que se fabrican. Además, el terfenol D tiene una gran reactividad con el resto de materiales, por lo tanto vuelve un poco peligroso su uso. Pasemos al diseño de los transductores. Los diseños de los transductores gigantes magnetoestrictivos nos proponen un pequeño algoritmo para su diseño, en el cual es importante considerar la fuerza máxima de tensión a la que va a ser sometido dicho transductor, la carrera máxima a la que va a ser sometido, la corriente, entre otros muchos aspectos. También podemos ver una imagen de un corte de sección transversal de este tipo de transductores en los cuales se ve el, el núcleo magnetoestrictivo, el cual es envuelto por un embobinado, y este embobinado está envuelto por un imán permanente. Ahora, otro punto importante es la disponibilidad de transductores magnetoestrictivos en el mercado. En el mercado actualmente podemos encontrar una gran cantidad de piezoeléctricos, pero no se ve tan reflejado con los transductores magnetoestrictivos debido a su difícil producción. Los pocos que se venden son hechos de terfenol. Ahora vamos a ver un poco del circuito magnético con el que se puede representar este tipo de transductores. El circuito magnético se representa con una barra de material magnetoestrictivo, una bobina que genera el campo electromagnético, la guía de flujo y los imanes permanentes. La guía de flujo se genera con materiales altamente permeables y no conductores. Esto para prevenir que las líneas de campo no se desvíen, lo cual aumenta su incidencia en el campo sobre el material magnetoestrictivo. Ahora, otro punto importante de este tipo de materiales es el motor de gusano. Los autores de este motor son Kaiserwetter y Hong, que diseñaron un dispositivo capaz de generar movimiento usando bobinas y una barra de este material. Aquí en las imágenes podemos ver que aquí se encuentra la barra de terfenol y el embobinado. Cuando nosotros aplicamos una diferencia de potencial en las bobinas, se reduce el tamaño del terfenol, pero conservando su volumen. Entonces esto genera que la barra se deslice. Aquí se puede ver. Y cuando aplicamos la diferencia de potencial en la otra bobina, genera el mismo efecto, entonces genera energía cinética. Ahora, dentro de las propiedades importantes de estos transductores magnetoestructivos, tenemos como ventajas que logra grandes fuerzas, tiene una alta eficiencia electromagnética, tiene un muy poco tiempo de respuesta, una alta potencia de densidad, entre otras. Además, dentro de las desventajas tenemos que sus características dependen de la temperatura, es frágil y difícil de manejar,
requiere potencia eléctrica incluso cuando van a moverlo estáticamente. Tiene un circuito muy sofisticado, tiene histéresis, es caro y poca fuente, entre otros. Ahora, dentro del amplificador de potencia electrónica tenemos este esquema que se puede explicar que en la señal de control nosotros tenemos una señal escalada y con un filtro pasabajas para evitar señales de altas frecuencias que no queramos. Después tenemos un sensor que mide la corriente, que es este que tenemos aquí. Este sensor envía una señal que fue comparada con la filtrada que teníamos aquí en la entrada, y luego esta señal comparada se envía al controlador que forma una señal correctiva a partir del valor esperado, y el real que servirá para estas 4 etapas que tenemos aquí. Además, estas entradas del controlador van a servir directamente como entradas, y también tenemos la otra entrada a otro potencial que está fasada pero está desplazada a 180 grados. Además, los MOSFETs del T1, T2, T3 y T4 forman un puente completo y son controladas por estas etapas de los drivers. Los diodos tienen como función proteger a los transistores de altos picos de voltaje cuando la corriente cambia a cero. Con diodos de rueda libre es posible recuperar esta energía almacenada en el campo magnético de la bobina cuando el campo se está cayendo. Este tipo de circuito se usa para cuando se quieren cargar capacitores mediante los picos de voltaje que mencionaba que se producen durante las conmutaciones. Vamos a ver las diferencias entre un piezoeléctrico y un actuador magnetoestrictivo. Existen algunas diferencias entre los transductores hechos con terfenol y otros materiales. Los transductores con base en terfenol tienen alta rigidez en una parte por cada 1000, al igual que altas fuerzas que llegan al orden de los kilonewtons. Además poseen histéresis, tiempo de respuesta entre micro y milisegundos y su alta eficiencia electromecánica. Aquí podemos ver en la tabla, se están haciendo las dos comparaciones de terfenol y un piezoeléctrico con un tipo de material PXE52. Tienen fuerzas similares, resisten esfuerzos similares, un coupling factor similar, módulos de Young distintos, tienen distintas velocidades de propagación del sonido, energía por densidad también son distintas, y también la densidad, entre otras características. Ahora vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que tienen estos actuadores. Como primer ejemplo tenemos los sistemas de sonares subacuáticos, que para operaciones militares era una de las principales aplicaciones que se usaron de este tipo de materiales. Su baja velocidad que tenía comparada con los materiales piezoeléctricos favorece su uso en sistemas con bajas frecuencias. A estas bajas frecuencias los transductores magnetoestrictivos ultrasónicos son mejores que los piezoeléctricos en términos de la presión acústica y en su tamaño. Aquí podemos ver un poco sobre lo que tiene la aplicación, que son los efectos sonares, que es básicamente el sonido, y aquí podemos ver el efecto, que es el transductor sónico, y aquí se puede ver el objeto, cómo regresa el sonido, y es lo que se percibe. Ahora, Butler y Coise crearon un sistema sonar en forma de anillo octagonal, que es el que podemos ver en esta imagen, que tenía un diámetro aproximado de 25 centímetros, que tenía conducido por 16 barras de terfenol. Esta producía una potencia acústica máxima de 350 watts a una eigenfrecuencia de 775 Hz. Ahora, también tenemos el amortiguador de vibración dinámico. El uso de los amortiguadores es muy efectivo a la hora de reducir la presión de sonido en las turbohélices de los aviones. Existen vibraciones que son muy comunes dentro de las aplicaciones del transporte. Estas vibraciones están relacionadas con las 3 primeras frecuencias de paso de cuchilla, que son los 100, 200 y 300 Hz, por lo que estos amortiguadores tienen mucho potencial. Estos amortiguadores combinan la funcionalidad tanto la pasiva como la activa de un híbrido. Con una frecuencia de resonancia del primer paso de cuchillo, que hablábamos que era los 100 Hz, el amortiguador híbrido puede absorber la vibración de forma pasiva mientras funciona como un generador de fuerza.
Para revisar su funcionamiento, un agitador electrodinámico unido a una base de masa genera la fuerza de perturbación. En la gráfica podemos ver que la línea que no está punteada tiene la aceleración relativa de la masa a esta fuerza de perturbación. Además, la curva discontinua representa la capacidad que tiene este amortiguador. Aquí podemos ver una imagen del amortiguador desde un corte transversal, con su bobina, su barra magnetodestructiva, la suspensión elástica y las demás características. Ahora, mencionaba el actuador híbrido. Un actuador híbrido consiste en un transductor magnetodestructivo y pizoeléctrico, oscilando a su frecuencia de oscilación eléctrica. Opera de una manera muy similar al motor de gusano que también se mencionaba. Este tipo de actuador tiene varias ventajas. Es capaz de adaptarse automáticamente a cambios en la frecuencia de resonancia, resultado de diferentes cargas. Su velocidad es casi independiente de la carga y puede ser ajustada entre 0 y el máximo valor correspondiente a la frecuencia de oscilación formada por otros transductores, entre otros. Igualmente tenemos un corte de lo que sería el actuador híbrido, con sus transductores, la barra magnetodestructiva, la bobina y las demás características. Y aquí podemos ver un poco su circuito, que tiene los amplificadores diferenciales, los piezoeléctricos, el transductor magnetodestructivo y los transistores y el circuito que conforma el actuador. Ahora, las propiedades de casi todos estos materiales magnetodestructivos están fuertemente ligados a particularidades físicas de estos metales raros, que son el terbio y el disprosio. Estos metales y otros con características similares, como lo son su electronegatividad, entre otros, son muy importantes para la producción de este tipo de materiales magnetodestructivos. Esto es debido a que los materiales, el terbio y el disprosio, representan fuertes ventajas de costos en relación a otros tipos de materiales. Existe algo que puede abrir lugar a nuevas áreas de aplicación, ya que las barras de terfenol coinciden con los ejes de cristal 112, que presentan particularidades muy específicas para nuevas aplicaciones.